¿Qué tal? Buenas tardes, les saluda Nina Martínez, gracias por acompañarme. Se ha llegado a un trato negociado en torno al caso en contra de Nigel Green. Green es el hombre acusado de matar a su novia y cuyo juicio empezará en unos cuantos días. Green había sido imputado a un cargo de asesinato capital por la muerte de Karina Castellanos, pero hoy se declaró culpable de homicidio a cambio de una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. Los papás de la víctima esperaban que esta mañana comenzara la selección del jurado y durante la declaración de impacto a la víctima, ellos le dejaron muy claro a Green que no están nada contentos con el trato negociado. You killed my daughter. You've admitted that. You destroyed my family. You're lucky you got the 40 years because I don't believe justice was served today. To me, you deserve life. La fiscalía dice que los papás de la víctima estaban al tanto de que se estaba negociando un trato negociado. Sin embargo, ellos señalan que habían estado insistiendo en una sentencia de por lo menos 50 años. Como parte del trato, Green también renunció a su derecho de apelar la sentencia de 40 años. Y un aparatoso accidente al norte de Bishop dejó como saldo un muerto. El percance ocurrió poco antes del mediodía en la autopista 77 cerca de la FM 43. Según testigos, el conductor de una camioneta Chevy chocó por detrás contra un camión de 18 ruedas. Oficiales con DPS dicen que el impacto hizo que la camioneta se volcara parcialmente, expulsando al conductor del vehículo. El hombre murió en la escena del accidente. El conductor del camión resultó ileso. La identidad de la víctima aún se desconoce y las autoridades siguen investigando el accidente. Inundaciones costeras han obligado al Parque Nacional de la Isla del Padre a cerrar sus playas, y es que anoche la marea llegó hasta las dunas. El Servicio Nacional Meteorológico pronostica inundaciones costeras hasta por lo menos mañana por la mañana. Sin embargo, es posible que las inundaciones continúen y las playas podrían permanecer cerradas más tiempo. Las inundaciones costeras se deben al huracán Michael. Y bueno, el huracán Michael se fortaleció este martes por la mañana a categoría 2 con vientos de unas 120 millas por hora. El presidente Donald Trump alertó hoy de la intensidad del huracán y pidió a los residentes de Florida que se preparen para su llegada. Pedro Guerrero con más detalles. My goal is everybody take this seriously. You always prepare for the worst. This is a massive storm. We've not seen anything like it. Michael golpeará nuestra costa seriamente. Es una gran tormenta no vista en nuestro estado desde hace mucho tiempo. Y aunque tenemos un gran equipo de rescatistas, cada familia debe estar preparada, dijo Scott. Además, incluyó otros condados en la declaración de emergencia que incluyen casi toda el área de la bahía de Tampa. Son ellos: Pasco, Hernando, Citrus, Pinellas, Hillsborough y Manatee. Cada uno de estos condados ha estado tomando ya sus medidas, como por ejemplo poner a disposición los sacos de arena que son tan usados para evitar la inundación de las casas. Otra medida en el condado Citrus ha sido suspender las clases durante toda la semana para evitar males mayores con los miles de estudiantes. Hasta ahora la recomendación es la misma para todos. Los residentes deben tener comida y agua por lo menos para 72 horas. Algunas veces familias se olvidan que los mascotas tienen que comer también. Tengan batería para los radios, para una manera de comunicarse. También en el condado Citrus se ha ordenado desalojar de manera obligatoria todas las casas móviles, recreativas o prefabricadas e ir a refugios. Y Scott declaró en emergencia este fin de semana 35 condados de los 67 que tiene el estado y pidió al gobierno de Trump que haga lo propio para que Florida pueda recibir fondos federales para asistencia de damnificados y reparación de daños. Y varios rescates se realizaron en el condado Junction al noreste de San Antonio debido a las fuertes inundaciones. Este es video del momento en que un helicóptero rescata a una persona de la rápida corriente del río Llano. Por lo menos 2 personas y un perro fueron rescatados del río luego de que su coche caravana fuera arrastrado por la corriente río abajo. Funcionarios dicen que el río elevó su nivel y el agua comenzó a retroceder. Sin embargo, aquellas personas que viven río abajo se preparan para recibir más inundaciones. La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, renunció este martes a su cargo. Ella renunció directamente ante el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que Trump aceptó su renuncia. La noticia sorprendió a muchos, incluyendo diplomáticos y miembros del gabinete del presidente. Por su parte, el presidente Donald Trump, sentado junto a ella en el despacho oval, dijo que Haley es una persona fantástica que ha hecho un trabajo increíble y agregó que la recibiría felizmente en su gobierno más adelante. Haley estará en su cargo hasta diciembre.
Y hoy fue el primer día de trabajo de Brett Kavanaugh como juez asociado en la Corte Suprema y uno de los primeros casos que escuchará esta semana será sobre inmigración. Se trata de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales que enfrentan un proceso de deportación y su fallo en este caso podría ser una señal de cómo piensa decidir el futuro. Con la llegada del nuevo juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema, hay gran expectativa sobre cómo el magistrado fallará en casos relacionados a inmigración y quizás pronto se sabrá la respuesta. El miércoles, el máximo tribunal escuchará argumentos sobre el proceso de detención de inmigrantes indocumentados con récord criminal. La doctora Gloria Bonilla Santiago, profesora de política social, señala el récord de Kavanaugh como juez. Él tiene, ¿verdad?, un récord no muy prudente en términos de apoyar políticas de inmigración, de género y también en contra de derechos civiles. Pero Kavanaugh no estará solo decidiendo en estos casos. Él es una persona que tendría que bregar con el resto de líderes de la Corte Suprema. Y ahí hay pues 2 o 3 personas conservadoras y 2 o 3 personas que también son ¿no?, del Partido Demócrata o que son progresistas. Aparte de inmigración, en la agenda de la Corte Suprema para esta semana hay casos sobre la sentencia mínima para criminales armados y demandas por exposición a asbestos. Pero según la doctora Bonilla, lo que se avecina es una guerra de ideas y también las próximas elecciones primarias que podrían cambiar la dinámica de la Corte. El daño se hizo ya, ¿no? Ya él está puesto, pero si podemos hacer un impeachment, que even el threat, ¿no?, de un impeachment puede ser una cosa muy impactable en esta sociedad. Yaima Crespo, Telemundo. Y el juez Kavanaugh dijo anoche que escogió a 4 mujeres que serán sus asistentes jurídicos. Localmente, el Consejo de la Ciudad está listo para elegir a un nuevo gestor municipal. El Consejo votó para contratar a la compañía de reclutamiento basada en Atlanta, Slavin Management Consultants, para realizar la búsqueda. Slavin fue uno de 2 grupos que hizo una presentación ante el Consejo durante la Junta Especial de esta mañana. El contrato sugerido por Slavin fue de $23,000, más $10,000 más para atraer a los candidatos que serán entrevistados. El presidente de la empresa, Robert Slavin, le dijo al Consejo que él podrá finalizar la búsqueda dentro de 90 días. Y les recuerdo que hoy es el último día para inscribirse si desea participar en las elecciones generales de noviembre. Tiene hasta las 5 de la tarde para hacerlo. Tuvo hasta las 5 de la tarde para hacerlo. Solo visite la oficina de registro ubicada en el Tribunal del Condado Nueces. El periodo de votación anticipada para las elecciones generales de noviembre corre del 22 de octubre hasta el 2 de noviembre. Las elecciones generales serán el 6 de noviembre. Regresamos con más, pero antes vámonos con Sonia y hoy un avance del tiempo. Sonia. Gracias, chica, y feliz martes. Empezamos con las máximas en el día de hoy. Todavía estamos alcanzando temperaturas máximas en los 80s y 90s. Aquí en Corpus Christi hemos alcanzado 88 grados, 92 en Kingsville, 92 también en Falfurrias y 90 en Alice. Pero mañana va a llegar nuestro próximo frente. ¿Qué podemos esperar después de su llegada? Voy a tener todos los detalles en solo minutos aquí en su noticiero Telemundo. That story, we didn't need that story because it's already done. No tuve tiempo de checarla. Like, it's already done. You can't register anymore. Hola amigos, ¿qué tal? Y feliz martes a todos. Espero que estén disfrutando de esta tarde, pues ahora mismo aquí en Corpus Christi está cálido y húmedo. Estamos viendo cielos mayormente soleados. Esta mañana vimos tormentas y lluvias dispersas, pero ahora mismo está un poco más seco, más soleado. Estamos viendo temperatura actual de 87 grados, siente como 99. Bajo cielos mayormente soleados. Pero esta noche todavía esperamos temperaturas templadas y lluvias dispersas. Esta noche en Corpus Christi esperamos mínimas cerca de 75 grados y vientos desde el sureste hasta 15 millas por hora. Y mañana, el miércoles, esperamos la llegada de un frente y después de su llegada será solo un poco más fresco y también será más seco. Todavía esperamos lluvias aisladas por la mañana, menos humedad, máxima cerca de 88 grados y vientos desde el noreste
hasta 15 millas por hora. Y mañana en más detalle vamos a iniciar el miércoles con tormentas aisladas, vientos muy ligeros, 75 grados y luego el mediodía será soleado y aún más cálido en los altos 80 y luego a las 5 de la tarde. Después de la llegada del frente esperamos menos humedad, temperaturas todavía muy cálidas, 88 grados aquí en el sur de Texas. Y en tu pronóstico extendido de 7 días presentado por AutoNation. AutoNation comprará tu auto sin compra necesaria. Disponible en tu tienda AutoNation más cercana, visita autonation.com. Y en su pronóstico extendido de 7 días, mañana esperamos la llegada de un frente y después de su llegada será más seco y soleado. Esperamos máximas en los 80s para jueves, viernes, cielos mayormente despejados. El sábado la lluvia regresa al pronóstico. Esperamos condiciones de brisa máximas en los altos 80s. Domingo más cobertura de nubes, condiciones de brisa. Adelante nuestro próximo frente que va a llegar el lunes y después de este frente esperamos cielos soleados y temperaturas más frescas, máximas en los 70s y 60s. Pues esto es el tiempo para mí. Continuamos con las noticias. Nina. Gracias, Sonia. Por su falta de experiencia y corta edad, el estudiante universitario podría ser presa fácil de los estafadores. Sergio Flores nos explica por qué y cómo evitar caer presa de estos estafadores. Son el futuro. Jóvenes universitarios dedicados a sus estudios para lograr el empleo de sus sueños. Imagínese el orgullo que sienten los padres de estos alumnos. Ahora piense en el coraje que han de sentir al saber que hay estafadores listos para aprovecharse de su falta de experiencia. Pero en mi cuenta de banco salió que me habían cobrado $100 en un restaurante y yo así, yo nunca fui. La primera semana que estuve aquí me tuve que ir a agarrar otra tarjeta porque otra vez la persona en Londres me estaba quitando dinero, no pude comprar mis libros. Estuve casi 2 semanas sin tener nada de carta de débito y nada. Qué coraje, la verdad. Muchos trabajan y estudian arduamente para que les pase esto. Aquí, los 3 fraudes más comunes en contra de los estudiantes. Número 3, ofertas de empleo. Le piden la información personal al estudiante. Y le piden su Social Security y le piden hasta su información bancaria. Le dicen que necesitan la información para darle la oferta de trabajo. Pero solo la quieren para robarles la identidad. El trabajo solo era el gancho, jamás existió. Número 2. Compras cibernéticas. Los estudiantes buscan comprar libros, sobre todo a bajo costo, y hay muchísimas páginas web ofreciendo libros nuevos y usados, por supuesto. Pero son sitios falsos que solo quieren llevarse su dinero y su información personal. El estudiante ahora no tiene sus libros ni sus ahorros. Y la número 1, vivienda estudiantil. Esta llega cuando el universitario busca dónde vivir cerca del campus. El estudiante ve la propiedad en internet, ve las fotos y cuando acuerda con el propietario le piden un depósito. Un depósito que desaparece debido a que lo recibió un estafador y no un propietario. Así que pásele esta información a cualquier universitario que conozca para disminuir la posibilidad de que sus estudios queden interrumpidos por culpa de una estafa. Después de la pausa, el Instituto de Cultura Hispánica de Corpus Christi los invita a celebrar con ellos el mes de la hispanidad con su 42ª gala. Detalles en minutos. El Instituto de Cultura Hispánica de Corpus Christi los invita a celebrar con ellos el mes de la hispanidad con su 42ª gala. El evento está programado para este próximo 20 de octubre. Y bueno, para darnos todos los detalles, hoy me acompaña Sally Witt, miembro del instituto. Hola Sally, gracias por acompañarme. Gracias por invitarme. Es un placer verte otra vez después de tanto tiempo. Sí, igualmente. Bueno, pues platícanos sobre la gala. Bueno, tenemos ese evento, es uno de los eventos más importantes para recibir fondos para las becas que tenemos. El instituto, la organización, tiene 2 becas, uno en la universidad y uno en Del Mar College.
Entonces, durante el año también lo que podemos recibir de los distintos eventos y eso. Entonces, en el gala se invita a representantes de las dos organizaciones.